En esta página del diario del mangaka Nobaka les traemos un debraye que tenemos en la mente desde hace años. No obstante, para hacerlo como Dios mandaba, la chamba requerida era monumental. Después de semanas enteras de cortar el manga y todos los episodios de ambas versiones animadas, les presentamos el resumen definitivo del arco de Yorkshin. Para muchos, el mejor arco de la historia de Hunter x Hunter. Este debraye incluye casi todo el arco en pantalla bipartida. Si no te has guachado la versión noventera, papi, aquí la verás, con todas sus escenas añadidas, sin más que agregar, con arañas malandras, venganzas anunciadas y encuentros de alto level. Vamos a debrayar. El arco de Yorkshin curiosamente empieza su andar no en el Nueva York hunteriano, sino en la Isla Ballena, de vuelta en la casa de Gon, posterior a participar en el Coliseo del Cielo y a que Gon le regresara finalmente el putazo que le había acomodado Hisoka. El pequeño de los freaks le mostró a Killua cómo sería vivir con una familia sana y funcional por un tiempo. Durante la breve estancia de los peques en la casa de Mito-san, Killua pudo disfrutar de un buen baño, le enseñaron a pescar y a gozar de una buena acampada bajo el manto estrellado. Algo que resulta curioso es que en la Isla Ballena, además de Gon, solo existe otra niña, la pequeña de Noko. Hasta la llegada de Killua, Gon realmente no había tenido mejores amigos, al menos no humanos. Según el Freaks, Killua era su primer amigo. Lo mismo pasaba con el Soldic. Para Killua, Gon también era su primer amigo. Como la mayoría de su vida se la había pasado encerrado en casa soportando los duros entrenamientos familiares, este no había tenido tiempo de socializar con ningún otro niño. Aunque bueno, quizá Illumi haya sido un motivo muy poderoso para que este no lo hiciera. Esta escena de Phantom Rush nos dio un aproximado bastante certero de cómo pudo ser la infancia de Killua teniendo un hermano como Illumi. Debido a que Kurapika tenía asuntos que tratar en Yorkshin, Gon decidió empezar la búsqueda de su padre justamente en dicha ciudad. Lo más probable era que para la gran subasta muchos hunters se reunieran allí. Igual y Jin llegaba. Killua, como no tenía planes específicos, decidió de momento acompañar a Gon en su pesquisa. Ahora, lo interesante de la estancia de Gon en la residencia de los Freaks fue lo que le entregó Mito-san a su hijo adoptivo. Jin le pidió a Mito que cuando Gon se hiciera cazador, esta le entregara la caja que vemos en pantalla. Como Killua podía abrir una caja de hierro forjado solo con las manos desnudas y a la caja de Jin no le podía hacer ni un rasguño, este asumió correctamente que no se trataba de una caja común y corriente. La caja se abrió solo cuando Gon le aplicó Nen. Dentro de la caja había otra caja. Dentro de esta reposaban tres objetos: un anillo, una tarjeta de memoria y un cassette. El cassette contenía un mensaje grabado por el mismísimo Jin. Básicamente instaba a Gon a que lo encontrara. Una vez la grabación terminó, se reescribió automáticamente y borró el mensaje previamente emitido. La memoria, por su parte, se insertaba en una consola popular del mundo hunteriano llamada Joy Station. Esta mostraba un solo nombre en los slots de guardado: Grido Island. Este juego, se dice, era un juego creado solo para cazadores. Una copia del mismo costaba aproximadamente 5.8 billones de yenis, la moneda oficial del universo bagashiano. Además, solo existían en el mundo 100 copias en total. Al ver lo extremadamente caro y raro que era el juego de la Isla de la Codicia, Killua le marcó a la única persona que conocía con el conocimiento geek y el dinero necesario para obtenerlo: su hermano Miluki, apodado cariñosamente por Killua como Buta-kun. Buta significa cerdo. Por Miluki, Killua se enteró de dos datos vitales. Uno, en la red Hunter, en la taberna del cazador, existía información más actualizada y fiable que en la red abierta. Era el mejor lugar si querías conseguir datos clasificados y confidenciales. 2. Se rumoraba que en Yorkshin se subastarían varias copias del juego de la codicia. Esto les dio otro motivo a Gon y a Killua para acompañar a Pika a la ciudad del pecado. Miluki, desde la llamada de su hermano, se obsesionó nuevamente por conseguir él también una copia de Grido Island. Hasta salió de su casa el güey. Se sabe que la última vez que Miluki abandonó su hogar, el Gordales tenía tan solo 10 años de edad. Para el arco de Yorkshin, el huevonazo ya tenía 17 añales cumplidos. Que de hecho, las aventuras de Miluki en Yorkshin fueron mostradas en ciertos paneles del manga y en la versión 99. A la edición 2011 le valió madres. En la taberna del cazador, por 20 millones de yenis, Gon y Killua averiguaron básicamente las reglas más conocidas del juego de Grido Island. Ya saben que el juego fue creado con Nen, que los jugadores eran absorbidos en cuanto empezaban a jugar, etc. Además de algunos otros detalles recolectados por diversos cazadores. Según la web Hunter, 7 copias del juego serían subastadas en Yorkshin con un precio inicial esperado de 8.9 billones de yenis cada uno. Desde ese día, la meta de Gon y Killua fue la de hacer varo, juntar una pequeña fortuna. Kurapika, el verdadero protagonista de este arco, por su parte, empezó su viaje postulándose como guardaespaldas de una de las familias mafiosas más poderosas. Qué fea dibujaron a Senritsu en este panel, viejo. De hecho, la Senritsu del manga está cabronamente
fea al inicio, ya después la componen. Pika llegó a la mansión por recomendación del gremio Senji. La agente que vemos en pantalla trabajaba para dicho gremio, contratando a viejos y a nuevos cazadores para diversos y pintorescos trabajos. Como Pika buscaba a alguien con fuertes conexiones con la subasta de Yorshin sin importar la chamba, este fue conectado con la familia Nostrade, un cliente que por lo general buscaba partes humanas para coleccionar, piel tatuada, momias, huesos deformes, etc. La meta de los candidatos a guardaespaldas fue que a un mes de que empezara la subasta, estos consiguieran ciertos objetos raros. Cualquier persona que consiguiera al menos un objeto de la lista mostrada sería formalmente contratado por la familia Nostrade como guardaespaldas y recolector. Rápidamente Pika y compañía se dieron cuenta que la entrevista en la mansión Nostrade no iba a ser pacífica. Como comentó Dal Solene, ser fuertes era el criterio mínimo para aspirar a dicho trabajo. Por consecuencia, el salir vivos de la mansión fue su primer gran prueba. Los enemigos de los aspirantes fueron múltiples marionetas armadas con espadas y pistolas. Los títeres nomás irrumpieron en la habitación, desataron el caos. Pobre el mayordomo, güey. Pese a los diversos y letales ataques dirigidos hacia él, Kurapika, en medio de todo el jaleo, logró deducir correctamente al usuario invocador de las marionetas, Shashimono. Era el único al cual las mismas no atacaban. Posterior a que Pika descubriera a Squala como segundo infiltrado, a que Basho lo amenazara con quemarlo vivo y a que lo humillaran como un perro rogón, los candidatos aprobaron exitosamente la primera prueba de su contratista. Pasado un tiempo, los aspirantes que lograron conseguir alguno de los objetos enlistados fueron contratados formalmente. La primera misión de los 4 nuevos guardaespaldas fue la de proteger a Neon de camino a Yorshin. Neon es la hija del jefe de la familia Nostrade. La habilidad premonitoria de Neon es básicamente la causa principal del rápido ascenso de su padre en la cadena de mando mafiosa. La persona que vemos en pantalla fue el tipo al que sustituyeron Kurapika y compañía. Fue un antiguo guardaespaldas que puso en peligro a la familia y pagó las consecuencias por ello. Durante el viaje en globo, el cual duró 35 horas, no hubo mayores contratiempos. Ya en Yorshin, en el viaje en carro al hotel, fue cuando Neon nos mostró por vez primera su particular Hatsu, el encantador escritor fantasma. En resumidas cuentas, Neon posee una habilidad especialista que le permite a través de versos predecir muy certeramente el futuro de las personas a las que lee. Lo impresionante de estas predicciones es que son casi el 100% del tiempo certeras. Muchos personajes renombrados del bajo mundo usan los servicios de Neon constantemente para sortear los peligros que los rodean. Fue justo cuando Neon terminó las predicciones de ese día cuando los antagonistas principales de este arco hicieron acto de presencia, la tropa fantasma. Según el mismo Genei Ryodan, la tropa fantasma tenía aproximadamente 3 años y 2 meses sin que las 13 arañas se reuniesen en un mismo lugar. Desde la última reunión de todas las arañas, 2 miembros habían cambiado, el número 4 y el 8, es decir, Hisoka y Shizuku. Como se esperaría, este reencuentro no ocurrió sin que sus integrantes intercambiaran unos cuantos madrazos amigables. Una vez que todo el Genei Ryodan se reunió en su base, el objetivo del Dancho fue expuesto a sus amigos. La araña se encontraba en la ciudad de Yorshin para robar todos los tesoros que la mafia subastaría. Esto por supuesto significaba que Kumo se echaría de enemigos a las mafias de los 6 continentes. No obstante, esta noticia, más que preocupar a la tropa, le mojó los pantalones a algunos de sus integrantes. Ubo fue el más mojado. De hecho, en el manga, por la emoción, hasta se sangró el labio el güey. Ahora, ya que la mayoría de las predicciones de Neon hacia otros mafiosos que asistirían a la subasta underground eran funestas, el jefe Nostrade le prohibió a su hija acudir a la misma. Esta, siendo una morra consentida, armó un berrinche como nunca se ha visto. Hizo rabieta hasta que se quedó dormida. Si supiera la chamaca malcriada que su padre la salvó esa noche de una lluvia de balas. Por órdenes de Dal Solene, los guardaespaldas elegidos para atender a la subasta de esa noche fueron Tocino, Iblenkov y Baise. Lamentablemente para estos, la tropa fantasma también mandó a 3 de sus miembros a la subasta. La masacre que ocurrió esa velada fue unilateral. Franklin acabó con cada uno de los asistentes a la puja. Adiós Tocino, eras buen pedo. En el manga a Tocino lo deshicieron casi por completo. Shizuku, por su parte, además de asesinar a los 2 guardias Nostrades restantes, se encargó de la limpieza del recinto. Deme-chan absorbió hasta las sillas. Dato curioso, en el manga Feita no mata a ningún mafioso, con Franklin bastó. La versión 99 fue fiel al manga. En la versión 2011, por su parte, Feitan sí participa en la matanza aplicando la garra Soldic sobre este pobre diablo. En la plática que vemos en pantalla nos enteramos que Senritsu actualmente se encuentra acechada por una maldición. La sonata de la obscuridad se dice es una pieza musical escrita por el mismísimo Satanás. Consta de 4 partes: piano, viola, flauta y arpa. Melody, con solo escuchar el primer verso de la parte de flauta, fue deformada físicamente. La apariencia de la cazadora musical actualmente no tiene nada que ver con su apariencia original. Me apuesto lo que sea a que Senritsu en realidad es hermosa. La meta de Melody es encontrar las demás partes de la sonata del diablo para destruirlas antes que alguien más las escuche. Mientras estas confesiones ocurrían, los refuerzos de la mafia llegaron al lugar de la subasta. Pese a que los recién llegados esperaban visualmente una masacre, estos se toparon con un cuarto completamente limpio. Posterior a identificar a un globo como el medio de escape de los ladrones, la persecución del mismo fue la
la prioridad de la mafia. Los días siguientes a visitar la taberna del cazador, Gon y Killua se la pasaron buscando formas de ganar dinero. Ninguno tuvo éxito. Actualmente ya en Yorkshire, los pequeños se reencontraron con un viejo camarada, Leorio. Posterior a comprar celulares Escarabajo, Leorio propuso un plan para ganar dinero fácil. Como se esperaría de un gandul, no era una forma tan legal que digamos, colocando como premio un diamante de alto valor si le ganaban unos pulsitos a Gon. Los protas empezaron su largo camino hacia la riqueza. 89,000 veces tenía que ganar Gon si quería juntar el dinero necesario para comprar una copia de Grido Island. Fue posterior a 150 vencidas cuando apareció la única rival del Freaks que vale la pena mencionar, Shizuku. Después de echar un pulso con toda su fuerza, Gon pudo ganarle a una Shizuku compitiendo con su mano no dominante. Si la Cuatro Ojos hubiera usado su mano izquierda, la historia hubiera sido diferente. Lamentablemente para Kumo, pese a la matanza desatada en la subasta subterránea, los objetos a subastar no se encontraban en el recinto. Habían sido extraídos esa misma mañana por una sola persona. Por las deducciones de Chrollo, era muy probable que dicha persona poseyera un Hatsu espacial del tipo Shizuku, que ya que estamos con el búho, las familias mafiosas de los 6 continentes hunterianos en el arco de Yorkshire se dividían en 10 grandes territorios. A la cabeza de cada territorio se encontraba uno de los grandes jefes mafiosos conocidos como los padrinos. Eran 10 padrinos en total. El brazo armado de los padrinos era un grupo elite de asesinos conocido como las bestias sombrías, a las cuales ya les hicimos un video bastante completo en el canal por si quieren guacharlo. Fue a los Injus a los que mandaron para lidiar con el Ryodan. Una vez el globo del Genei tocó tierra, otra masacre aún más sangrienta ocurrió. Ubo versus las hormigas mafiosas. Contra un monstruo como Ubogin, las armas y hasta las bazucas fueron inútiles. Literal, el grandulón agarró a los gángsters como muñecos de trapo. Dentro de Kumo, en cuanto a fuerza física, no existía miembro más fuerte que Ubogin. Afortunadamente para el grandulón, los mafiosos solo fueron un calentamiento. El plato fuerte no tardó en llegar. Aunque bueno, como sabrán los que ya vieron la serie, estos güeyes tampoco aguantaron caña. Pese a su gran reputación, ya que le hicieron daño real a Ubo, por sádicos recibieron un final violento. Al gusano lo deshicieron bajo el suelo, a la sanguijuela le comieron el cerebro, al perro le volaron la cabeza y al puercoespín lo mataron a gritos. Ubogin, posterior a su combate con los Injus, quedó momentáneamente inmovilizado por el veneno del perro. Aunado a eso, actualmente tenía huevos de sanguijuela en la vejiga. La derrota de las bestias sombrías en Pika generó una reacción descontrolada. Si esa noche no murió masacrado por todo Kumo, fue por la intervención oportuna de Melody. Su flauta milagrosa relajó a Pika a niveles lamas. Aprovechando las defensas bajas de Ubogin, Kurapika logró secuestrar al grandulón de manera exitosa. No obstante, antes que se alejara fue marcado por una de las agujas de Machi. Cuando Pika y compañía se dieron cuenta que los estaban rastreando, ya era demasiado tarde. Ya tenían al Ryodan de cola. Ahora, como muchos de ustedes saben, algunas de las cadenas de Pika solo pueden usarse contra miembros de la tropa fantasma. Esta restricción le otorga al Kurta un poder brutal sobre las patas de Kumo a las que capture. Dato curioso, en el manga y en la versión noventera, en la plática entre Ubo y Pika en el carro, Kurapika terminó tan encabronado que desmayó Ubogin con sus cadenas. Lamentablemente para la araña, justo antes de alcanzar a su amigo, fueron abordados por Búho y su paño divertido. Todos menos Nobu lograron escapar de la trampa reductora. Las restantes bestias sombrías aguantaron enfrentando al Ryodan lo mismo que les aguantó el gusano, es decir, nada, güey. Ya de vuelta con la familia Nostrade, la tortura entre comillas de Ubo dio inicio. Digo entre comillas porque realmente el único que pudo hacerle daño al grandulón fue Pika con su puñetazo. Ni siquiera un ataque directo con una katana logró atravesar la piel del gigante de acero. Aunque bueno, en la versión noventera, Dalsolene sí aprovecha las heridas causadas por las bestias sombrías para picar a Ubo de manera más eficiente. En esta parte de la historia, dos sucesos ocurrieron simultáneamente. Pika abandonó momentáneamente su puesto para ir a una reunión con Hisoka, y Kumo logró descubrir el lugar en el que tenían prisionero a Ubo. En la reunión entre Pika y el mago, nos enteramos que Hisoka solo llevaba 2 años como miembro activo de la araña. Este había entrado Kumo, reemplazando a la pata cuarta. Pese a que en el manga nunca mostraron a la antigua araña número 4, en la película de Phantom Rush nos propusieron una cara, Omokage. La alianza entre Pika y Hisoka fue simple. El mago le ayudaría en todo lo que pudiera al Kurta si este lo ayudaba a pelear contra Chrollo. Solo por eso había ingresado Morrow a la araña. Como usualmente el Dancho se encontraba fuertemente resguardado y después de las reuniones desaparecía sin dejar rastro, la ayuda de Pika podría ser necesaria para generar una apertura de combate. No se equivocó en eso el pervertido. Como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Pika aceptó sin dudarlo el trato de la alianza pactado por el mago. Volviendo a la base Nostrade, desafortunadamente para Dalsolene, una de las habilidades más básicas de la tropa fantasma era la de suplantar identidades. Haciéndose pasar por miembros de la mafia, las arañas exitosamente entraron al recinto en donde se encontraba Ubo. Dalsolene, por su error, terminó atravesado de lado a lado. En la versión 99, el jefe de Pika no muere con este ataque. Logra resistir la atravesada de Finks y confronta de nuevo a Ubo. Obviamente esto no terminó bien para él. Ahora, el error fatal de Ubogin esa noche fue el no irse con sus compas tranquilamente. El grandulón, buscando cobrárselas a Pika, se embarcó en una vendetta
meta personal. Posterior a la muerte del antiguo encargado de la seguridad, por decisión unánime, Kurapika fue ascendido de puesto. Esto le permitió entrar en contacto directamente con la cabeza de la familia Nostrade, el papá de Neon, Laito Nostrade. La primera misión de Pika fue la de no perder de vista a Neon hasta que su padre llegara personalmente. Mientras la promoción de Pika ocurría, la investigación de Kumo sucedía sin contratiempos. Con la ayuda de Shalnark y de la taberna del cazador, Ubogin obtuvo rápidamente varias locaciones en las cuales empezar a buscar. El beso de Ubo a Shalnark en la versión noventera fue más pegajoso y extenso. La investigación de Ubogin en solitario no duró mucho. Como diría Marv de Sin City, Ubo salió a buscar a alguien que supiera más que él, preguntándole bastante fuerte. Pika, por su parte, adivinando certeramente que el enemigo podía usar la Web Hunter para recopilar datos sobre los Nostrades, cambió a Neon de habitación, mientras que él se quedó esperando en la antigua, lo que nos lleva al combate más chingón ocurrido en este arco. Bueno, uno de los dos más chingones, Ubogin contra Kurapika. A este combate también ya le dedicamos un video de más de 15 minutos en el canal. Vayan a watcharlo para enterarse de todos los pormenores. La pelea entre Pika y Ubo en pocas palabras se resumió como fuerza bruta contra estrategias complejas. Ubo, siendo fiel a su carácter explosivo, durante casi toda la pelea se aventó frontalmente contra su enemigo. Pika, por su parte, se la pasó dejando trampas y actuando de cierto modo para confundir a su rival hasta que este mordiera el anzuelo. La estrategia del Kurta fue efectiva. No solo le acomodó a Ubo la putiza de su vida, lo humilló en todos los sentidos. El grandulón solo le pudo causar daño a Kurapika 2 veces, esta vez y esta, y ese daño fue curado casi al instante. Ahora, una vez Pika logró capturar al grandulón, la partida llegó a su fin. La tortura de Ubo mostró una cosa: si Ubo, el miembro físicamente más fuerte de Kumo, no podía liberarse de las cadenas reforzadas de Kurapika, cualquier araña sometida a las mismas correría un destino similar. Si el Kurta lograba capturar a sus objetivos exitosamente, este los podría matar a mano pelada. La escena de la tortura de Ubo fue más gráfica en la versión 2011. Nos muestra más escenas del calvario. Si hay algo que admirarle a Ubogin, fue su inquebrantable lealtad hacia su grupo. Por más dolor que soportó, este no chivateó a ninguno de sus amigos. Prefirió literal la muerte a traicionar a la araña. El entrenamiento flashback de cómo Pika aprendió a usar Nen y desarrolló su Hatsu se plasma inmensamente superior en la versión noventera. Miren estas tomas, viejos. La versión 2011 no nos mostró casi nada sobre la creación de las cadenas de Pika, solo la plática con Izunami. Volviendo con los otros protas. Posterior a cientos de pulsos, Gon y Killua apenas habían juntado 8 millones de yenis. Si recuerdan, 9 billones era el precio inicial del juego de Grido Island. No obstante, según Leorio, los pulsos previos solo habían sido la carnada para atraer a los verdaderos peces gordos. Ahora, una diferencia notable en la escena que vemos en pantalla es que tanto en el manga como en la versión noventera, el tipo que enfrentó a Leorio en las vencidas terminó con el brazo roto en varias partes. En la versión 2000era, los peces gordos solo aparecieron para invitar a Gon y compañía al lugar de las verdaderas apuestas. Fue en este lugar donde los peques se enteraron de la elevadísima recompensa que ofrecía la mafia por cualquier información que llevara a la captura de alguno de sus objetivos, la tropa fantasma. La recompensa era de 2 billones de yenis por cabeza, aunque bueno, como comentó rápidamente Killua, capturar al Ryodan no valía el esfuerzo y el dinero de la recompensa. Una de las raras veces que escuchó a su padre quejándose por un trabajo fue cuando asesinó a una pata de la araña. La advertencia de que sus hijos nunca debían meterse con el Genei aún resonaba en la memoria del Soldic. Al ver la nueva bifurcación que se abría ante sus ojos, Gon empeñó su licencia de cazador por 100 millones de yenis. Con 12 millones de yenis, compró una copia del catálogo de la subasta de Southern Peace. Southern Peace es la sala de subastas más famosa de Yorkshin. Es donde termina justamente este arco. El catálogo que Gon compró, además de las piezas que se subastarían en los días de la gran puja, incluyó un ticket de entrada para 5 personas a la sala de ventas. Fue en este catálogo donde los chavos se enteraron de que efectivamente 7 copias del juego de Grido Island se venderían los días de la gran subasta. Posterior a descubrir tan vital información, Leorio llevó a los peques a un mercado circundante. Fue en este lugar en donde Gon obtuvo un cuchillo original Ben. Dato curioso, el famoso cuchillo de Crollo también es un cuchillo Ben. Benny Delon fue un muy infame asesino serial que vivió 100 años previos al inicio de la serie. Sus habilidades para forjar armas fueron tan excepcionales que se dice el filo de sus cuchillos perduraba décadas después de su creación. El cuchillo Ben de Crollo, por ejemplo, mostró poder rasgar la piel del mismísimo Silva. Un total de 288 cuchillos Bensu fueron creados por Delon, inspirados en todas sus víctimas, un cuchillo por víctima asesinada. Como el cuchillo Ben comprado por Gon poseía una leve aura rodeándolo, eso les dio la idea a los pequeños de que si buscaban objetos con aura usando Gyo, probablemente se toparían con joyas similares. El resto del día fue regatear y comprar antigüedades en el mercado de pulgas. ¿Les recuerda algo esta vasija? Una vez recolectados los objetos raros, los chicos se dirigieron a venderlos a un mercado especializado. Fue en este mercado en donde conocemos a uno de los aliados más importantes de Gon y compañía en este arco, el Vivales de Cepile. Cepile es un comerciante de antigüedades experto. Él fue el que ayudó a Gon y a Killua a que consiguieran buenos
buenos precios en la venta de sus antigüedades. Hasta les descubrió un tesoro secreto. El pago por los servicios de Cepile fue una comilona invitada de entrada. Mientras las clases para ser un timador progresaban viento en popa, Leorio finalmente logró dar con una fuente creíble que sabía algo sobre el paradero del Ryodan. Unos chicos le habían mandado una foto en tiempo real de 2 de sus integrantes. Ni bien escucharon esto, Gon y Killua se dirigieron al lugar señalado, lo que nos lleva a la ya legendaria secuencia de seguimiento de Machi y Nobunaga. Con la desaparición de Ubo, los planes de la araña cambiaron radicalmente. Actualmente Nobu y Machi fungían como carnada andante para descubrir quién podría ser el bastardo de las cadenas. La parejita que vemos en pantalla fueron los informantes que le mandaron previamente la foto a Leorio. Estos, una vez recibieron su pago, se piraron sin mirar atrás. La escena de desacuerdo entre Machi y Nobu es genial en ambas versiones, también la de los dos Hisokas. Una vez el Genei Ryodan se movió, la persecución de la araña continuó a una distancia más prudente. Pese a la buena persecución por parte de Gon y Killua, el Dancho estaba a otro level cuando se refería a planes señuelo. Sabiendo que Machi y Nobu serían perseguidos, este delegó un segundo grupo persecutor. Generó un doble seguimiento. Una vez Nobu ubicó a Gon y a Killua, los pequeños fueron capturados casi al instante. Killua, pese a toda su rabieta y despellejada, fue acorralado por Finks y Nobu. A Gon le pararon las patas Machi y Paku. Una vez las presas cayeron en la telaraña, estas fueron llevadas al nido arácnido. Un Hisoka preocupado porque lo relacionaran con Gon y un Gon casi cagándola mostrando su familiaridad con el mago, abrieron la conversación dentro del nido. Un duelo de fuercitas fue lo que prosiguió a la presentación inicial. Esta parte me gusta bastante, ya que demuestra justamente la incongruencia del Ryodan a ojos externos. A Gon no le encabronó que le estuvieran destrozando la mano de manera bien bully. Fueron las lágrimas del samurái las que detonaron la rabia del Frix. Para Gon, unos tipos que asesinaban sin escrúpulos a familias enteras no podían ahora ponerse sentimentales por la muerte de un amigo. Como se esperaría, esta actitud directa y franca resultó insolente para Feitan, el cual, de no ser por Nobunaga, le rompía el brazo a Gon ahí mismo. Como suele pasar cada vez que los integrantes de Kumo llegan a un desacuerdo, un volado fue necesario para resolver las rencillas internas. Gon se salvó. Como Pakunoda ya había revisado para ese momento a los chicos con su Hatsu lee memorias, sabía que estos no tenían ningún recuerdo sobre alguna persona que peleara con cadenas. Gon y Killua hubieran quedado libres en ese momento de no ser por Nobunaga. Creo que de una manera bastante retorcida es un halago que te inviten a unirte a un grupo tan exclusivo como el Genei Ryodan. A Gon le tocó este extraño elogio. Por supuesto, su negativa iracunda solo provocó risas en el samurái colérico. Acordando liberar a Gon y Killua hasta que el Dancho regresara a la base, Nobunaga fungió momentáneamente como niñero de los pequeños. El Soldic de hecho se pegó un gran mal viaje sentado en el cuarto de espera, peleando más que nada contra las doctrinas de su propio hermano. Killua casi perdía literal la chaveta queriendo confrontar a Nobunaga. No obstante, lo que lo salvó fue el tradicional zape corrector de un buen amigo. Gon tenía una mejor idea que ser cortado en pedazos por una katana. En este escenario se aplicaba bien el tradicional divide y vencerás. Destruyendo paredes opuestas, los pequeños escaparon de la vista del samurái. La activación del En de Nobunaga en la versión noventera no deja de mojarme, viejo. El En amarillo del samurái es de mis Ens favoritos. El En, en pocas palabras, le permite a su usuario detectar todo lo que entre dentro del perímetro de su aura. Nobunaga puede extender su En 4 metros a la redonda. Más al rato veremos un En en acción aún más cabrón que este. Mientras el escape de Gon y Killua ocurría, Shalnar sostenía una reunión con las demás patas de la araña. Esta tertulia fue breve y clara. Cualquier persona aparecida en la hoja entregada tenía que ser capturada prioritariamente. A Machi le tocó hacer equipo con el mago pervertido. Volviendo con Pika, pese a todo el desmadre causado por el Ryodan, la mafia aún planeaba realizar su subasta. El motivo por el cual estaban tan confiados era simple. Después de gastar un montón de pasta, habían logrado contratar a los jefes de la familia asesina más famosa y letal del mundo hunteriano, a los Soldics. La presentación de Silva y Zeno en la versión noventera no tiene madre. El avión esqueleto le da un toque incomparable. La primera reunión entre los Soldics y el resto del escuadrón asesino fue breve. Cada mercenario podía actuar como quisiera, siempre y cuando matara sus objetivos. 4 horas antes de que Gon y Killua escaparan de la base del Ryodan, Neon también escapó de sus vigilantes. Desafortunadamente para la divina caprichosa, Lucifer la estaba buscando. Dato curioso, las interacciones entre Crollo y Neon en el manga ocurren como en la versión 2011. Es una interacción casual y profesional. En la versión noventera nos regalan esta escena. Parece que en esta edición, la belleza y actitud de Crollo a Neon le gustó bastante. El ver una habilidad en acción directamente es una de las condiciones del Hatsu robón de Lucifer. No obstante, esta escena, más que tratarse de cómo el líder de Kumo roba Hatsus, es sobre la profecía que le escribieron al mismo. Acá fue cuando Lucifer se enteró de la muerte de su amigo de la infancia. Sus lágrimas en ese momento fueron sinceras. Lo que pasó a continuación, por palabras del mismo Crollo, fue hacer lo que a Ubo le hubiera gustado hacer: sembrar el caos. De esta manera da inicio el clímax de este arco, el requiem de la tropa fantasma, la sinfonía de la araña. Crollo, posterior a ser encontrado por el asesino más hábil después de los Soldics, dio
rienda suelta a su imaginación. Los peces de interior pueden devorar a su víctima sin matarla, siempre y cuando el lugar donde aparezcan se encuentre completamente sellado. Una vez el cuarto pierde su hermeticidad, los peces desaparecen, materializando las heridas en el devorado. La orden de la cabeza a las patas fue la siguiente: liberen el infierno en el edificio del cementerio. Hagan un gran espectáculo. La noche del Requiem de la Araña, más de 100 guardias circundantes al edificio fueron masacrados sin piedad. Diferencias y escenas chidas a mencionar. En la versión animada noventera y en el manga, Shalnark participa de manera más directa en la masacre. Él agarra directamente a su enemigo y lo usa en contra de los mafiosos. En esta versión, Hisoka también participa en la matanza, chutándose a unos cuantos guardias. Esto fue un añadido, ya que en el manga y en la versión 2011, Hisoka solo es un espectador de la Sinfonía Arácnida. Como se esperaría, todos los malandros dentro del edificio se paniquearon al escuchar las explosiones circundantes, aunque bueno, se calmaron de inmediato al ver a Silva rompiendo la pared de un puño. Por eso les digo que esta parte es el clímax del arco. Después del Requiem de la Araña, ¿qué sigue? El enfrentamiento entre Zeno y Silva Soldic contra Crollo Lucifer. En la versión 99, el Dancho es localizado gracias al En de Zeno. El viejales expandió su En un radio de 100 metros a la redonda. Dejó a Nobu como un maldito novato viejo. Según el mismo Zeno, este podía extender su En hasta 300 metros si quería. Lo que me resulta curioso de esta batalla son los Soldics. Si Silva en el pasado había admitido que no valía la paga al enfrentarse a alguien del Ryodan, ¿por qué aceptó este encargo? ¿Fue por un motivo más de estatus que de money? Zeno mismo comentó al usar su En que no les estaban pagando lo suficiente por el trabajo, lo que significa que los Soldics, al igual que Crollo, también buscaban probarse en una batalla dura, con un rival digno. Pese a que Zeno comentó que no peleaba por diversión, durante su combate pareció bastante excitado. Puede que los Soldics ya tuvieran un tiempo sin usar sus habilidades como Dios mandaba. Por suerte para Crollo, o mejor dicho, planeado por Crollo, Illumi justo en ese momento asesinó a los 10 padrinos de la mafia. Esta escena es genial en la versión noventera, ya que al igual que en el manga, nos presentan al más viejo de los Soldics, a Maja Soldic. La razón por la que omitieron a tan legendario personaje en la versión 2000 es desconocida. Debido a que sus clientes estaban muertos, el contrato de los Soldics con los 10 padrinos se anuló. Crollo ya no era su objetivo. Posterior a su pelea, al líder de las arañas no le quedó de otra más que suspirar hacia el techo. El Genei Ryodan a la mafia le hizo lo que quiso. No solo los engañó usurpando a los 10 padrinos para que bajaran la guardia, ni siquiera les vendió las reliquias verdaderas. Hizo copias curtopianas de cada uno de los objetos a subastar. Fueron estas copias las que entregaron. Si recuerdan, las copias que materializa Kurtopi desaparecen al cabo de 24 horas. Un día después de realizar sus compras, los mafiosos se dieron cuenta que sus tesoros se habían desvanecido en el aire. ¿Se imaginan ser este tipo? Lo último que viste antes de morir fue a un payaso maníaco ofreciéndote fuego. Así como Kumo falsificó los objetos de la subasta, también fingió la muerte de sus integrantes. A Kurapika esta noticia lo dejó en estado de shock. La mafia le había robado el objetivo de su vida, la venganza por su clan. Al ver los falsos cadáveres del Ryodan yacer en el suelo, al güerito casi se le enchueca la cara. Kurtopi se lució con sus clones. Al cadáver de Crollo incluso le quitó dramáticamente un brazo. Si Kurapika ya estaba alterado por ver los cadáveres de sus enemigos, terminó de enloquecer al pujar por los ojos de uno de sus camaradas. Bueno, la copia de los ojos. El capo mafioso que ya había madreado a su jefe casi muere por cruzarse con Pika en este estado. Algo que me da risa es que en la subasta de las falsificaciones, los miembros del Ryodan ayudaron en la misma. ¿Qué acaso nadie se dio cuenta que Pakunoda era la edecán que llevaba los objetos al escenario? ¿O que era Finks el güey que se los envolvía? Mientras todo este desmadre ocurría, Leorio y Cepile se pusieron una gran peda. Esa noche, por lo ganado, la tropa fantasma también se unió a los festejos. Después de una llamada en donde Gon y Killua le explicaran a Pika todo lo que habían investigado sobre el Ryodan, incluido que habían sido secuestrados momentáneamente, el Kurt aceptó reunirse al día siguiente con sus amigos. Esta escena de Gon y Killua payaseando y de Pika riendo relajadamente me regala vida, viejo. A la par del picnic en el parque, la araña sostenía otra reunión. Crollo quería partir de inmediato de la ciudad. De esa manera evitaría el futuro funesto que había leído en su profecía. Esto por supuesto no le gustó nada a Nobu. El samurái quería que Kumo tomara la venganza de Ubo como prioridad. A Crollo no le quedó de otra más que leerles las fortunas a todas las arañas. De esa manera visualizarían un panorama más amplio sobre su futuro inmediato. La profecía original de Hisoka por supuesto lo quemaba con Kumo. No obstante, el uso de su textura engañosa nuevamente lo salvó de una muerte segura. Me mama cómo se ve este Hatsu en la versión noventera. Aún así, esto no evitó que Nobunaga intentara cortar al mago. Sus versos aún eran algo incriminatorios. Fue Crollo con la cabeza fría y la inteligencia que lo caracteriza el que detuvo la rencilla interna usando un Hatsu de teletransportación. La intervención del Dancho excitó a Hisoka a niveles alarmantes. La decisión final de Lucifer, después de leer la fortuna falsa de Hisoka, fue la de permanecer en Yorkshin. Ahora, para ensalzar un poco más las cosas, Hisoka, además de engañar al Ryodan, mandó el mensaje que volvería a enloquecer a Pika. Los cuerpos cadáveres que había visto el Kurta eran falsos. Esto, como se esperaría, reavivó las llamas de la venganza. En la plática que vemos en
pantalla, además de enterarnos del uso de algunas de las cadenas de Pika, tenemos el primer vistazo de Ciudad Meteoro, el hogar de las arañas. Como la mafia sostenía una estrecha relación con la ciudad sin ley, una vez se enteraron de la procedencia del Ryodan, estos retiraron la recompensa por sus cabezas. Ciudad Meteoro, en resumidas cuentas, es una ciudad cuyos habitantes no existen oficialmente para el mundo hunteriano. Debido a esto, son usados de diversas maneras por múltiples grupos delictivos o gubernamentales. Pese a que el basurero se ve pequeño, dentro de él se dice habitan 10 millones de personas. Kurapika, por supuesto, seguía con su plan de chingarse al Ryodan. Gon y Killua ofrecieron su ayuda, ya no por dinero, sino por compas. La nueva persecución de Kumo ocurrió bajo la lluvia y fue más difícil que la primera. Ahora el Genei se movía en grupos. Justamente por eso, los protas anexaron a una aliada bastante competente, el mejor oído del condado, Senritsu. Ahora, como Chrollo sabía que Neon como hobby tenía el coleccionar partes humanas, este elucubró acertadamente que los posibles compradores de los ojos escarlata eran la familia Nostrade. Como Kumo sabía que el bastardo de las cadenas trabajaba para dicha familia, el plan de acción de Chrollo surgió de manera natural. Usarían a Kurtopi para encontrar a los Nostrades. El Hatsu de Kurtopi, además de duplicar todo lo que toca con su mano izquierda, también le otorga al peludo la habilidad de rastrear cualquier copia que haya conjurado sin importar su localización. Esta habilidad irremediablemente selló el destino de Squala, el guardián de los ojos clonados. ¿A quién no le gustaría tener entrenados a sus perros como los tenía Squala, güey? La persecución del Ryodan por parte de la Alianza se desarrolló como la seda gracias al desarrolladísimo oído de Melody. La escena de Kumo en el metro no tiene madre, viejo. Como se esperaría, Squala una vez se enteró que el Ryodan sabía su ubicación, se piró del hotel ipso facto. El hecho de que se moviera fue lo que provocó que el Genei también apresurara el paso. El plan original de la araña era atrapar a Squala en conjunto. No obstante, como Kumo tenía cola, es decir, los estaban siguiendo, la tropa se separó en dos grupos. Nobu, Paku y Kurtopi continuaron con la caza del Squalo, mientras que las demás patas, Chrollo incluido, se quedaron para confrontar a sus perseguidores. Afortunadamente para Pika, el cual ya le quería entrar a los putazos ahí mismo, la rápida aparición de Killua arregló la situación en la que se encontraban sus amigos. Pese a fingir demencia frente al Dancho y actuar sorprendidos por la suspensión de las recompensas arácnidas, Chrollo no se lo tragó. Su mente sumamente perspicaz y desconfiada le sugirió aprisionar nuevamente a los pequeños por si las dudas. Squala, como sabemos, no tuvo tanta suerte. Solo con ver a sus captores de frente supo que esa noche moriría. El manga y la versión 2011 nos muestra el carro de Squala ya detenido por el Genei. La versión 99 por su parte nos regala una persecución epiquísima de Nobu saltando sobre cofres y deteniendo a punta de katanazos el coche en movimiento. Una muy buena secuencia añadida si me preguntan. Squala una vez liberó a sus perritos, fue cuestionado por Pakunoda y decapitado por Nobunaga. Me imagino que el samurái ya tenía ganas de cortar a alguien. Fue a través de los recuerdos de Squala que Paku se enteró de la identidad de Kurapika. Pakunoda no solo posee la habilidad de hurgar entre los recuerdos de las personas que toca, esta además puede compartir dichas memorias usando sus memory bombs. Las balas de memoria son balas especiales que una vez conectan a su objetivo, liberan en este un torrente de información audiovisual. Fue de este modo que Nobunaga finalmente pudo ponerle un rostro al apodo del bastardo de las cadenas. Dato enternecedor, la lealtad de los perritos de Squala en la versión noventera fue excepcional. Posterior a la decapitada de su dueño, estos fueron hasta el hospital a despedirlo. En esta parte entramos a la última trama restante del arco, el secuestro de Chrollo y el intercambio de rehenes. El plan del Dancho posterior a capturar a los peques fue reunirse en el lobby del Hotel Beitacle, el hotel en donde se hospedaban los Nostrades. Ahí planearían qué hacer con Gon y Killua. Nobunaga, como se esperaría, se emocionó de volver a ver a los chicos. Gracias a la rápida intervención de un Leorio broncudo, Gon y Killua se enteraron del plan de sus amigos. El Leorio noventero es un grandísimo gandul, güey. El plan de la alianza fue simple mas no sencillo. A las 7 de la noche, cobijados por la oscuridad, Gon y Killua tratarían de escapar mientras Pika secuestraba al Dancho. Pese a que dicho plan fue leído por Pakunoda, esta supo la información demasiado tarde. Una vez las luces del lobby se apagaron, el pandemonium se desató en el hotel. Killua dislocó sus muñecas y le rompió el brazo a Paku en 3 partes. Gon colaboró pateándole también la cara. De hecho, las que se llevaron lo peor del intercambio fueron Paku y Machi. A Machi el Soldic casi la atravesaba con su garra. De no estar tan mamada la pelirrosa, no la cuenta esa noche. Posterior al intento de escape, una cosa quedó clara. El plan de la alianza había funcionado a medias. Gon y Killua seguían prisioneros de la araña. No obstante, la araña no había salido intacta. El Dancho había sido capturado exitosamente. Kurapika, con el líder de la tropa fantasma como rehén, tuvo el mejor de los trueques en sus manos, lo que nos lleva a la Kurapika chica y a la plática en el carro. Chrollo tomó su secuestro como un paseo en el parque. Esto enfureció a Pika a niveles brutales. Pese a que le acomodaron madrazos, Chrollo nunca borró la sonrisa burlona de su rostro, que ya que estamos con esta escena, en la versión 2011, Pika pierde el control con el Dancho solo una vez. Le acomodó un solo puñetazo. En la versión noventera, el Kurta se desquita más a conciencia con el líder de la araña. Lo muele a golpes,
golpes, viejo. En el manga también a Chrollo lo muelen a golpes, pero no lo muestran en pantalla. Pese a que hubo como siempre ciertas fricciones dentro de la araña sobre qué hacer a continuación, la rencilla entre Finks y Nobu terminó con este último desmayado. Se acordó mayoritariamente seguir las órdenes del bastardo de la cadena. Pakunoda en sus últimos momentos comprendió cómo debió de sentirse Ubo también. Su vida y futuro le mostraba una bifurcación muy clara: o salvaba a su amigo de la infancia o preservaba su ideal. La profecía lo presentó como orgullo o traición. La escena de Finks tratando de engañar a Pika y siendo agandallado al momento, siempre me da risa verla en cualquiera de sus versiones. Ya dentro del globo con Pakunoda, Kurapika impuso diferentes condiciones para cada miembro de Kumo. A Chrollo le prohibió tener contacto con cualquiera de sus nakamas y usar el nen. A Paku le impuso la condición de liberar a Killua y a Gon para la medianoche de ese mismo día. Además, la escotada no podía revelar nada sobre Pika a las demás arañas. Acordando que Paku regresaría a medianoche con Gon y Killua para hacer el intercambio, la güerita regresó a su base. Como se esperaría, la idea de que Paku se llevara a los rehenes sola no fue bien tomada por Finks y Feitan, los cuales casi se agarraban a putazos con las otras arañas. No obstante, la directa intervención de Gon ayudó a disolver las dudas internas. Gon no conocía mucho a la araña como para hablar familiarmente con ellos. No obstante, intuía lo suficiente de Paku como para saber que ésta nunca traicionaría a su grupo. Solo quería salvar a su amigo, traerlo de vuelta. Con el respaldo también de Franklin, el Genei finalmente acordó seguir las condiciones de Kurapika. Paku iría sola al intercambio. El intercambio de rehenes transcurrió según lo planeado, a excepción de un pequeño detalle. Hisoka no pudo quedarse quieto. Como el objetivo de vida del mago era enfrentarse a muerte con Chrollo, este dejó un sustituto en la base del Ryodan y salió a buscar partirse la madre. ¿Cómo pudo abandonar Hisoka la guarida del Genei si se encontraba fuertemente vigilado? Recibió la ayuda de un viejo amigo que lo suplantó. Según Illumi, el tiempo máximo que podía mantener una apariencia sin agujas era de 4 a 5 horas top, tiempo más que suficiente para que el mago hiciera sus travesuras. Aquí sí se pasaron de lanza en la versión noventera. La usurpación de Illumi es indiscreta por decirlo menos. Se imaginan que lo llamaran al güey con la jeta llena de burbujas. El cambiazo entre Hisoka e Illumi en el manga y en la versión 99 fue asistido por Kaluto. El pequeño Soldic distrajo al Genei para que Hisoka intercambiara puestos con su hermano mayor. Esta escena de plano no la animaron en la versión 2011. Posterior al intercambio de rehenes, una de las peleas más esperadas por el fandom hunteriano casi sucedía. No obstante, esta escena solo fue una antojada. Gracias a Kurapika, Lucifer actualmente no poseía nen. Un rival sin nen para Hisoka era como un juguete sin pila. Esto le quitó al mago todas las ganas de pelear con Chrollo. No le interesaban los juguetes rotos. En la versión noventera, Hisoka no aceptó la negativa de Lucifer tan fácilmente. Le picó las costillas al Dancho para que pelearan. La decepción de Hisoka por no poder pelear con su amor platónico en la versión 99 se notó más cruda y profunda. Podemos ver genuina tristeza en los ojos del mago. El arco de Yorkshin termina con el regreso de Paku a la base del Ryodan y con su muerte. La escena de Paku caminando al cuartel de la araña y topándose con un gatito es poesía pura, viejo. En su versión noventera incluso la elevaron a otro level. Paku no solo se topa con el gatito ya mencionado y lo acaricia, lo regresa con su manada. Me imagino que a Paku, la manada de gatos callejeros le recordaron a su propia tribu, a la araña. Esa vista reforzó en su mente la idea de proteger a sus amigos, aunque eso significara la muerte. Como una de las condiciones impuestas por Pika era que si Paku decía algo sobre él, moriría al instante, esta, una vez disparó sus balas de memoria a todos los miembros fundadores del Ryodan, se adentró al claro del que todos beberemos. Hablando de la muerte de Paku, la versión 99 fue infinitamente superior al manga y a la edición 2011. Antes que la cadena del juicio le perforara el corazón, Paku escuchó ominosamente el sonido de la misma, lentamente acercándose. Posterior a su vendetta, Kurapika terminó en cama con una fiebre alta por varios días. Gon y Killua, por su parte, junto con Cepile, se dirigieron finalmente a la sala de subastas de Sotheby's. Miren a los peques bien catrines, güey. Lamentablemente para estos, ni bien entraron a la sala, se toparon con las personas que menos querían toparse, con los miembros del Genei Ryodan. Afortunadamente para los protas, debido a que Finks había visto en las memorias de Paku lo chido que los chicos se habían portado con ella, Gon y Killua no solo no fueron maltratados, recibieron las gracias de parte de la araña. Por lo visto, pese a todas sus diferencias, los pequeños insolentes terminaron cayéndole bien a Kumo. Con esta escena termina el arco de Yorkshin, el arco considerado por muchos como el mejor jamás creado por Togashi hasta el momento. El arco que prosigue es el de la isla de la codicia. Si te gustaría un resumen similar a este, deja tu like y comentario. Leemos todo lo que nos escriben. Nos despedimos con un compendio de las escenas añadidas más chingonas de la versión noventera del arco de la araña. Tactulakin, mangakas.
焼肉か。